Bendito Jesús. Amados, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a presentarnos delante del Señor en oración. Padre Santo, Padre bueno, maravilloso y eterno Dios, te damos gracias, Padre, por el privilegio de permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través del mensaje que nos trae en la mañana de hoy nuestro pastor. Sé tú, Señor, transformando y restaurando nuestras vidas, Padre. Que podamos compartir tu palabra con aquellos que no la conocen, Padre, con nuestros familiares. Si hay alguno enfermo en medio nuestro, Señor, yo te pido que seas tú sanándole, Padre. Si hay alguno triste o afligido, Padre, que cambie su tristeza por gozo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado, Señor. Ayúdanos a vivir y no como nosotros queremos. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a dar lectura al Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Ahora pasamos con la parte de adoración. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. Vamos a ponernos todos de pie, ¿verdad? Vamos a cantar con gozo, con alegría. Tenemos un día más que Dios nos ha dado, que es un privilegio, ¿verdad? No todos tienen ese privilegio, pero Él se complació darnos este día nuevo, ¿verdad? Amén. Vamos a cantar con alegría y gozo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Gracias, Señor, Te adoramos a Santo ti, oh Dios, Dios. aleluya.
ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. ¿De quién es la alabanza? De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Nuevamente, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Alabanza, Señor. Vamos a levantar nuestras adoramos, manos, Dios. aleluya. Te bendecimos Y a ti solo, decirte, Señor. Tú todo eres te nuestro Dios. pertenece a ti, gloria a Toda la gloria Dios, es tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor, oh tú Dios. eres fiel, santo Dios, Santo, aleluya. santo tú eres, Señor. Ven, gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Sé fiel, Señor. Eterna, oh Dios. Te adoramos a ti, Señor.
venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Podemos regocijarnos, ¿verdad? Porque somos de un rebaño del Señor. Que cuando Él venga, Él nos va a llevar con Él para siempre. Podemos cantar con alegría, con gozo, sabiendo que tenemos esa salvación en Él. Soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos solo a ti, Padre. Santo tú eres, Señor. Gracias, Señor. Santo tú eres, oh Dios. Señor, estamos en tu presencia, tal como somos, oh Dios. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos transforma, que nos cambia, que nos hace nuevas criaturas, oh Dios. Estamos necesitados de ti, oh Dios.
Y venimos solamente a ti porque solo tú, oh Dios, puedes hacer la diferencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en tu casa, para estar adorándote, oh Dios, y también compartiendo con nuestros hermanos, para adorar juntos en tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a presentar nuestras vidas como sacrificio delante de ti, Señor, donde lo entreguemos todo y no nos quedemos con nada, Señor, sino que todo lo entreguemos delante de ti, oh Dios, para que tú lo transformes a tu imagen. Gracias, Señor. En tu presencia estamos, oh Dios. Amén. Amén. Les invito, por favor, puestos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 3. Vamos a estar viendo el final ya de este capítulo de Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos a estar viendo los versículos del 21 hasta el final del capítulo 31. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que han dado testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por qué? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Bendita es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y ella es eficaz y sobre todo es tu palabra, Señor. Permite que ella hable a nuestros corazones y ministre a nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Le pedimos a los niños que están en medio de nosotros que pueden pasar hacia BioKids. Tenemos a Jessica a la parte de atrás para recibirlos, y aquellos que nos están viendo por Facebook, los niños que estén conectados por Facebook, también les invitamos a que estén pendientes porque va a ser conectado por Zoom, claro está. Gracias, sí, gracias por la aclaración. Están mirando por Facebook, pero se conectan por Zoom. Así que van a tener su tiempo también los niños. Qué bueno. La semana pasada estuvimos viendo los versículos anteriores a esta porción. Estuvimos viendo los versículos del 9 hasta el 20, donde Pablo presentó en un planteamiento muy claro y muy concreto que tanto los judíos como los paganos o gentiles, o sea que toda la humanidad está bajo la realidad de lo que es el pecado. Ahí vimos claramente cómo Pablo fue versículo tras versículo claramente definiendo la condición real, no de un grupo en específico, sino de la totalidad de la humanidad, llamando que están consumidos por el pecado, atados por el pecado, esclavos del pecado.
Vimos cómo en esos versículos pudimos ver que la posición y el control que tiene el pecado sobre la humanidad, eso lo vimos en el versículo 9, en los versículos del 10 al 16, vimos cómo las escrituras validaban claramente lo que Pablo estaba diciendo de que el hombre y la mujer está esclavizado al pecado. Vimos también cómo el pecado afecta a todo nuestro ser en los versículos del 13 al 16, cómo él fue hablando y fue describiendo cómo la garganta, cómo los labios, cómo la boca, cómo la voz, cómo los pies, cómo todo va siendo atado y afectado por la realidad del pecado en la humanidad. Y vimos en los versículos 19 y 20, vimos los aspectos limitados que tenía la ley. Pero ahora, en estos versículos que estamos viendo, vamos a ver un cambio que Pablo hace radicalmente, pero es ¿por qué? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Pablo iba desde el capítulo 1, cuando empezamos en el capítulo 1, ¿se acuerdan que habíamos llegado hasta el versículo 17, donde Pablo dice que el justo por la fe vivirá? Y de momento del 18 hasta el capítulo 3:20, habíamos dicho que aquí había como una especie de paréntesis, donde Pablo empieza a enfocar entonces la realidad de la necesidad de que el que vaya a recibir la justicia de Dios tiene que ser transformado y cambiado, porque su realidad es una de pecado, porque el hombre y la mujer es pecador. Y en ese capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, él fue yendo grupo tras grupo, de 3 grupos que estuvimos viendo durante esta semana, para enfocar y dejar claro de que esto no es una condición étnica, ni es una condición social, ni es una condición geográfica, es una condición global. La humanidad está atada al pecado. Y lo vimos en estos versículos desde el 18 hasta el 3:20. Ahora Pablo empieza en estos versículos a aclarar que si esa es la condición, y si en el 17 dice que por la fe a través de la justicia de Dios es que el hombre puede alcanzar a Dios, ahora de ahora en adelante, desde este capítulo hasta el capítulo 5 final, hasta el 5:21, Pablo empieza a hablar de la solución que necesita el ser humano. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para poder ser libre de esa realidad del pecado en nuestra vida? Habíamos mencionado también y habíamos dicho que antes de comenzar con la buena noticia del Evangelio, Pablo empieza a hablar de la mala noticia. Para que esa buena noticia haga sentido, hay que entender la realidad y hay que entender la condición, para entonces poder valorar y poder comprender que el ofrecimiento del Evangelio realmente es transformador y es la solución a nuestra condición. Por eso él habla de las malas noticias, hablándole al judío, hablándole al gentil, hablándole al moral, hablándole a la humanidad, hablándonos a nosotros aún en este siglo XXI. Y empieza Pablo, luego de hacer ese planteamiento de las malas noticias, ahora Pablo va a empezar a describir y explicar la solución. Solución es la justificación por medio de la fe, solamente por medio de la fe. Qué noticia tan esperanzadora, amado. Luego de ver tantas palabras claras, precisas y una forma tan directa como Pablo iba mencionando cada cosa relacionado a cómo estamos separados de Dios, pero sobre todo en este capítulo 13, en el medio del 9 al 20, cómo iba describiendo que aún todo nuestro ser está siendo atado y está siendo consumido y está siendo afectado totalmente por el pecado. Cómo ahora esa realidad puede cambiar y es cambiada solamente por Dios mismo. No eres tú, no soy yo, no es nuestra buena condición, no es nuestras buenas obras, no es la manera como nos portemos, no es la forma en que actuemos, es solamente Dios actuando directamente en ti y en mí para cambiar esa realidad, porque de otra manera no lo podemos hacer. No importa
cuán buenas sean nuestras obras, no importa cuán perfectas puedan ser estas y cuán grandes puedan ser estas, siguen estando matizadas y empañadas, por no decir ensuciadas, por nuestro pecado. Solamente la obra de Jesucristo a nuestro favor es lo que pudo Dios proveernos a nosotros para salir de esa condición. Romanos 1:17 recordamos diciendo: y en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, el cual es por fe de principio a fin. Es por fe. Fíjense que no hay ningún elemento, no hay nada adicional, solamente es creerle a Dios que lo que Él dice es cierto y que lo que Él dice que va a hacer, Él lo va a hacer a nuestro favor. Entonces estos versículos del 21 hasta el 31 que acabamos de leer, Pablo empieza a enfocarse en tres áreas principales para que nosotros podamos entender cómo va fluyendo la explicación de Pablo sobre esta justicia de Dios. El ofrecimiento de la justicia de Dios es para todos, los primeros dos versículos 21 y 22. El ofrecimiento de la justicia es justo. Él lo que está haciendo es un acto de justicia para ti y para mí, versículos 23 al 26 y los versículos 27 al 31, que la justicia que Dios ofrece es eterna, no es transitoria, no es algo que te da y se pierde fácilmente, o no es algo que tú tienes y que nunca volverás a tener. Martin Lloyd-Jones, un gran predicador, escritor bíblico inglés, él escribió lo siguiente: si me preguntaran cuál es, en mi opinión, el pasaje más importante y crucial de todas las escrituras, tendría que incluir Romanos 3, del 21 al 31, porque clarifica y provee la solución a nuestra condición. Qué glorioso, hermano, qué maravilloso es poder saber que hay una solución. No es lo mismo que te den un dictamen de una condición que tengas de enfermedad, en la cual simplemente te digan: tienes tal cosa, tal enfermedad o tal condición de salud, y lo sentimos, no hay nada que hacer, solamente esperar el momento. Eso es trágico, eso es devastador, una noticia como esa. Pues Pablo le estaba diciendo a la humanidad a través de esta carta: el pecado que hay en ti, el pecado que hay en mí es irremediable, no hay solución, nada puede hacer, todo lo daña, todo lo ha dañado y no hay forma alguna de escapar. Pero ahora nos está diciendo: pero sí hay una provisión en Dios a través de su propia justicia. Es Dios el que lo hace. No eres tú, no soy yo el que inicia y el que comienza. Es Él, porque Él se interesa por ti. Vamos a comenzar los primeros dos versículos, versículos 21 y versículo 22. Vemos el ofrecimiento de la justicia de Dios es para todos. Todos. Versículos 21 y 22 dicen: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que da testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo llega? Mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. ¿A quiénes? A todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Mire qué Dios tan maravilloso. Solamente cree. No nos está diciendo una lista de tareas que tal vez las haríamos. No nos está dando unas condiciones terribles que tal vez lo trataríamos de hacer. Simplemente nos está diciendo: ten fe y cree. Y creyendo, Él hará lo que Él prometió. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Pablo comienza en este versículo 21 con la expresión pero ahora, en la versión nueva, versión internacional. Pero ahora. Acá él no está tratando de hacer una conexión en tiempo. Él lo que está haciendo con esta expresión es básicamente una referencia a cambiar el tono de lo que está diciendo. Él lleva desde el versículo 9 explicando claramente lo que es el resultado del pecado en la humanidad. Mostrando preciso, en una forma quirúrgica, demostrando la barbarie del pecado en nosotros. Y ahora, pero ahora, Él está trayendo otra
otro pensamiento. Ahora Él está trayendo una nueva manera de ver esa realidad que está a través de lo que es el pecado en nosotros, ahora la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso lo vamos a estar viendo desde el capítulo 3:21, que es lo que comenzamos hoy, hasta el final del capítulo 5. Y ahí lo vamos a ver cómo Él va explicando y cómo Él va detallando esa solución de parte de Dios para ti y para mí. Habiendo mostrado la imposibilidad de obtener la justicia de Dios mediante nuestro propio esfuerzo humano, se vuelve entonces Pablo a hablar y a explicar que esa justicia está disponible, pero es a través de Dios, no de nosotros mismos, tratándola de buscar o encontrar o tratándola de ganar u obtener. Esta justicia es única. ¿Por qué? Es única porque Dios es su fuente sin la mediación de la ley. No hay nada, absolutamente nada que tuvo el hombre que hacer o que hizo el hombre para lograr. Solamente es Dios la fuente de esta justicia. Es también porque cumple todo el castigo y el mandato de la ley misma. Dios lo hizo y lo hizo perfecto. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos justicia de Dios. Miren lo que Dios hizo a su propio Hijo, sin pecado, lo trató como pecador. Reina Valera dice, y puso sobre él nuestros pecados. Lo hizo pecado, dice literalmente Reina Valera. Lo hizo pecado para que en aquella cruz tú y yo recibiéramos la justicia de Dios. Primera de Pedro 2:24 dice, y él mismo en su cuerpo, hablando de Jesús, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Qué glorioso. Por sus heridas hemos sido sanados. Y sanados de la peor enfermedad. No es el cáncer, no es el Alzheimer, no es una condición crónica de salud. Es sanados del pecado por Él en la cruz. Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, bendito sea Dios. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes los esperan. ¿Quién lo está esperando? Bendito sea su nombre. Y debido a que es única esta justicia de Dios, porque es una justicia que es eterna. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Él no hace parchos, amado. ¿A ustedes le ha pasado que cuando tienen una situación en la casa, necesita algo rápido y usted hace un parcho y pone un parcho, una solución temporera? Pero vamos a confesarnos, acá de los varones y de las damas que también son handyman, ¿cuántas veces esos parchos se convierten en permanentes? Gerald, baja la mano, por favor. ¿Cierto? Porque hacemos las cosas muchas veces, no las hacemos bien, no nos salen bien, o porque resolvemos algo y ahí se quedó. Pero lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho es perfecto. Ahora entiendes el grito de victoria de la cruz. Consumado es. Todo está saldo, todo está completo, ya no hay deuda, todo está hecho. Porque todo lo que Él hace, lo hace bien. El Salmo 119:142 dice, tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. Y Isaías 51:8, mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación por todas las generaciones. En el versículo
32, entonces Pablo empieza a hablar, 22, perdón, Pablo empieza a hablarnos y podemos empezar a hacer un juego de preguntas que podemos entonces nosotros a través de esas mismas preguntas empezar a entender claramente lo que el pensamiento de Pablo está diciendo. ¿Cómo llega a recibir la justicia? ¿Cómo puedes tú y cómo puedo yo llegar a recibir la justicia de Dios? Mediante la fe solamente. Mediante la fe, versículo 22, esta justicia que de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción. ¿Cómo va a llegar? Mediante la fe. ¿Cómo? ¿Para quién es? Para todos los que creen. ¿Por qué? Porque no hay distinción. Mire si Dios es un Dios bueno y es un Dios justo. Dios no es un Dios de grupos, de sectas o de personas en específicos o de buenos específicos. Dios ama a todos por igual. Por eso Él lo hizo para todos por igual. Él no tiene distinción alguna. En los versículos 23, entonces al 26, Pablo empieza a hablarnos que ese ofrecimiento de la justicia de Dios es justo. El ofrecimiento es justo. Versículos 23 al 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio expiatorio que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. El verso 23, Pablo contesta el por qué no hay distinción entre unos y los otros. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora ve cómo este versículo 23 ata toda la discusión de Pablo en los capítulos anteriores, cómo iba hablando de la inmoralidad y de la vida depravada que tenían los gentiles, cómo aún el moralista o el judío que se creía que tenía una conducta moral y que no era deplorable, era también afectado por la misma, y cómo aquel que creía que tenía la ley y porque seguía la ley le daba un salvoconducto para hacer lo que quisiera hacer o para vivir como quisiera vivir porque tenía lo que era la ley. Y aquí claramente él dice, no hay distinción de personas. ¿Por qué? Porque todos están en la misma condición. Porque todos han pecado, porque todos están privados. Reina Valera dice, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo la misma condición. Tú y yo estamos bajo la misma condición si todavía no le hemos dado nuestra vida a Jesucristo. Pero la buena noticia es de que si estás todavía en esa condición, privado de la gloria de Dios, privado de la presencia de Dios, privado de la comunión con Dios, la buena noticia es que la justicia de Dios se te ofrece como la solución a tu problema. Se te ofrece como la alternativa para escapar a la realidad de la condenación, del juicio de Dios descrito por Pablo en los capítulos anteriores. Ahora Dios provee para ti y para mí la solución que Él mismo hizo, porque no había otra forma que se pudiera hacer. Él tuvo que intervenir, Él tuvo que hacerlo. Ante esta realidad del hombre y de la mujer, en la realidad de su pecado, en la realidad de estar privado de la gloria de Dios, en la realidad de estar condenado por el pecado que vive, entonces la solución que Dios da es manifestar su justicia a nuestro favor. Él hace algo para que tú hagas algo. Él hace algo que solamente Él puede hacer, y esa es la parte del imposible de Dios. Esa es la parte de lo que para ti y para mí es imposible. Pensando en nuestra mente natural, decir, pero realmente de lo malo que soy, Dios será capaz de perdonarnos. Pues es imposible para ti, es posible para Dios porque Él lo hizo.
Y solamente nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y por fe creerle a Él de que lo que Él hizo es total para nosotros. Que no tenemos que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? La solución de Dios es ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. La solución de Dios es que tú y yo, que el pecador sea justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención de Jesucristo. Por su gracia, dice Pablo, son justificados gratuitamente. No hay nada que pagar, no hay nada que hacer, no hay una deuda pendiente porque ya la deuda Él la pagó. Porque ya no hay nada que tú y yo tengamos que añadirle. Él lo hizo y lo hizo perfecto. Y lo hizo a través de la redención, de la entrega, la muerte, crucifixión y resurrección de su Hijo Jesucristo por nosotros. Para que esto ocurra en la vida del no creyente, en la vida de la iglesia, tenemos que tenerlo claro de que esto es una realidad que tú y yo tenemos que compartir, iglesia. Esto es una realidad de que tú y yo tenemos que hablarlo y compartirlos con otras personas que tal vez están tratando de por sus propios méritos buscar a Dios y alcanzar a Dios y ser librados de la acusación del pecado que constantemente está directamente en sus corazones y en sus mentes. Y por eso lo ven insalvable, por eso lo ven imposible, por eso no ven alternativas, por eso piensan que no tienen solución. Pero tú y yo, conociendo lo que Dios hizo, conociendo lo que tú y yo hemos recibido, conociendo lo que Él hizo a nuestro favor, eres tú y yo los que tenemos que abrir nuestra boca y proclamar para que otros puedan conocer. A través de nuestro testimonio. Hay pastores que yo no sé hablar, yo me friso, me aprendo un versículo y a los 5 minutos se me olvidó. No es el versículo lo que va a cambiar y transformar a esa persona. No es que tú puedas hablar lindo lo que va a cambiar o transformar una vida. Es el Espíritu Santo, que tú en obediencia le obedeces a Él y simplemente le hablas de lo que Él hizo a tu favor. Por eso la vez pasada le decía, tú y yo tenemos una historia que contar. Tenemos un antes y tenemos un después de cómo era nuestra vida en el pasado, cómo nuestra vida estaba consumida por el pecado. Tal vez, pues pastor, es que yo no era un bandido. Pues no tenías que ser un bandido, pero estabas tan perdido como cualquier bandido. Y saber de que Él te rescató. Y que en tu vida consumida por el pecado, Él transformó tu ser a una nueva criatura, distinta, diferente, nueva para la gloria de Él. Pero eso tú y yo lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que abrir nuestras bocas y compartir lo que Él hizo, porque la fe viene como el resultado del oír, pero es el oír la palabra, el mensaje que viene de la palabra de Dios. No es una buena noticia simplemente el decirle yo era así y ahora soy diferente y con mucho esfuerzo y con mucho empeño estoy ahí hanging there y lo estoy tratando y lo estoy logrando y lo voy a lograr. No, es saber de que no puedes, de que no fuiste tú, de que todo se inició por Él, pero que por su gracia estás salvo para la gloria de su nombre. Eso es lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Ser justificado claramente lo que significa es ser declarados legalmente como las personas que no es culpable. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la palabra justificación viene de un término legal? Pues básicamente la palabra lo que está diciendo es que siendo culpable se te ve como inocente. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Que cuando Dios te ve a través de la obra de Jesucristo en tu vida y en mi vida, cuando Él te ve, Él ve la justicia de Dios derramada sobre ti. Él no ve a Ramón con sus pecados y sus transgresiones. Él ve la sangre de Cristo cubriéndole y haciendo la justicia otorgada por lo que Él hizo en la cruz a mi favor, no por lo que yo hice, no por lo buena gente, no por el esfuerzo, sino por la obra de Él en la cruz. Y soy visto justo delante de Dios. Me ve
no culpable, aunque soy culpable de todos los pecados por los cuales Él murió. Él murió por mi pecado. Él murió por tu pecado. Cuando Pablo empieza a describir en el versículo 25 y 26 el concepto de la expiación, él lo que está haciendo es trayéndole a estos hombres y mujeres que están recibiendo la carta, que tienen el conocimiento de la liturgia judía, le está hablando de la expiación, que también era la propiciación. El propiciatorio era la tapa que cubría lo que era el arca del pacto. ¿Se acuerdan? En el arca del pacto tiene una serie de componentes y uno es la tapa, la cual cerraba lo que había en el contenido de ese arca, y en esa tapa descansaban 2 querubines que se tocaban con sus alas uno con el otro. ¿Se acuerdan? Y esa tapa que estaba ahí, cuando el sumo sacerdote una vez al año iba a expiar, a pagar por los pecados del pueblo, usando la sangre del sacrificio de un animal puro, llevaba y entraba al lugar santísimo una vez al año. Y era interesante porque tenía que esa persona ser atada o por la cintura o por un pie, o lo ataban para que entrara al lugar santísimo con el sacrificio, la sangre del sacrificio, y derramaba toda la sangre sobre aquella tapa del propiciatorio. Por eso es nuestra propiciación. Él derramó su sangre sobre nosotros y Él tiraba esa sangre ahí, y si el sacrificio era aceptado por Dios, el sacerdote salía del lugar santísimo y llegaba hasta el atrio y gritaba en voz en cuello que Dios había aceptado el sacrificio, y el pueblo gritaba y aplaudía y celebraba que Dios había aceptado el sacrificio. Pero si Dios no aceptaba el sacrificio, el sacerdote moría instantáneamente, y como nadie podía entrar a ese lugar, tenía que sacarlo. Entonces lo alaban por esa soga que lo habían amarrado. ¿Y cómo ellos sabían si estaba vivo o no? Porque tenía unas campanitas. Algunos dicen que eran en los flequillos, que ellos en su vestimenta, en los flequillos le ponían unas campanitas. Otros dicen que son en una pierna en donde mismo lo habían amarrado, y tenía que constantemente hacer un movimiento para que escucharan que estaba vivo. Y cuando no se escuchaban, había que alarlo porque estaba muerto en aquel lugar. Pero ¿sabe qué? La sangre de Jesucristo derramada en aquella cruz fue aceptada por Dios para la gloria de su nombre. Y es esa sangre la que nos limpia de todo pecado. Es esa sangre la que nos ha dado puerta abierta al cielo. Se desgarró el velo del lugar santísimo. Ahora tú y yo entramos libremente, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, no por nuestras obras, sino por las obras de Él, y lo hacemos para la gloria de Dios. Y eso el mundo lo necesita escuchar. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, si todos pecaron, si todos están destituidos de la gloria de Dios, si todos están desprovistos de la gloria de Dios, entonces ellos también lo están. Y necesitan de ti y de mí que compartamos esta buena noticia. Ahora, ¿entiendes por qué es una buena noticia? Ahora entiendes por qué el Evangelio se convierte en una buena noticia. Pero Pablo, para llegar a este capítulo 3, finalizando ya el 3 y continuar la descripción hasta el capítulo 5, para que ellos pudieran entender, comenzó hablándole de esa mala noticia, la condición humana, la realidad del ser humano, lo que somos, lo que es el pecado en nosotros, para luego hablarnos de que por su justicia, por fe en Jesucristo, solo por Él, nada más que por Él, tú y yo alcanzamos salvación y vida eterna. Dios es un juez justo, y a su vez es el que justifica y manifiesta su justicia a través de Jesucristo, su Hijo, en el sacrificio sustitutivo que Cristo hizo por ti y por mí. Él recibió tu pecado y el mío
una vida sin pecado, perfecta, llegó a aquella cruz y allí en aquella cruz pagó el precio por ti. Usted se imagina cuando hay, no sé si ustedes han visto, hay unos pequeños videos, unos videos de estos de retos que le dicen los muchachos, no me acuerdo si se llaman TikTok, esos videitos, yo no estoy muy pendiente del nombre, pero son pequeños videitos. Y hay unos videitos que presentan a estas personas que están en una fila en un servicarro. Entonces, la persona de al frente, el que está pidiendo, va y le dice a la persona, todo lo que compre el día atrás, yo lo pago. O lo he pagado, ¿verdad? Y entonces, cuando llega la persona, hace el pedido, bla, 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 le dicen cuánto es, y entonces le da a la persona en la ventana, está escuchando cuánto es la deuda del día atrás, lo paga, sin que el otro lo sepa, lo paga y le dan sus cosas y se va. Cuando viene la persona para recibir su pedido y va a pagar, le dicen, no tienes que pagar, ya su deuda ha sido pagada. Y la gente se sorprende, se alegra. Eso es una comida en un servicarro. Cuánto gozo y alegría tú y yo tendríamos que tener, sabiendo que toda nuestra deuda delante de Dios por nuestro pecado ha sido pagado. La deuda es salvada. La deuda es cancelada. Cancelada en su totalidad simplemente por Él. Y en los versículos ya finales, la justicia de Dios, lo que Él ofrece para ti y para mí, es una justicia que es eterna. Es perfecta y no requiere ninguna obra de tu parte ni de mi parte. Versículos del 27 al 21, al 31, perdón. En el verso 27, Pablo empieza a hacer la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Si un hombre tuviera que pagar o comprar el juicio de Dios con dinero, sería imposible poder pagarlo. Con todo el dinero del mundo, con toda la posibilidad que pueda tener esta persona, si tratamos o buscamos la manera de nosotros por nuestros propios méritos o por nuestro propio esfuerzo, tratar de pagar lo que Él hizo por nosotros, no nos daría el dinero, ni la fortuna, ni los tesoros de esta humanidad. Porque lo que Él hizo por nosotros, solamente lo hizo por gracia y por amor a ti y a mí. Qué maravilloso, amado. Que a lo mejor si te decían, mira, la deuda tuya es tanto, te esforzarías y yo me esforzaría y buscaríamos la manera de ver cómo lo lograríamos. Pero saber decir, esta es tu realidad, esto es lo que hay en ti, en ese análisis de lo que es el pecado en nosotros, pero a la misma vez viendo la complejidad y el alcance de lo que es el pecado en nuestra vida, saber y oírnos que la deuda ha sido saldada, es maravilloso. Dios es maravilloso. La ley de la fe es lo que entonces establece Dios para ofrecernos la salvación y la ofrece a todos, porque todos están en la misma condición, todos están alejados de Dios. Hoy, para salvar al hombre, Dios solo requiere que el hombre confíe en el pago que Jesús hizo en aquella cruz. Que allí estaban sus pecados depositados, que allí estaban sus transgresiones contra Dios, que allí estaba su maldad y que con el sacrificio de Jesús, con su sangre derramada, todo ha sido pagado. Todo ha sido salvado, todo ha sido saldado y solamente hay que recibirlo por fe. No es la ley, dice Pablo, la que salva. No es el conocimiento de la ley lo que iba a salvar. Era la justicia de Dios que tenía que ser otorgada a tu favor y a mi favor, porque de lo contrario no se iba a lograr. La justificación para el impío del ser declarado legalmente inocente es solo
y solamente a través de la obra de Jesús en la cruz. Nada más. No hay que añadir nada más. No que hay que hacer algo más. Él lo hizo y solo lo hizo por amor. Si quiere una persona poder disfrutar y recibir lo que Él hizo a nuestro favor, lo tiene que hacer a través de la fe. Tiene que hacerlo solamente a través de la fe en Jesucristo. Que lo que Él hizo en aquella cruz, que lo que Él logró en aquel lugar a nuestro favor, es cierto y es completo y es veraz. Y por fe aceptarlo para nuestra vida. Es solo Él y nada más que Él. ¿No les parece que esas son excelentes noticias, amados? Ahora ve por qué el Evangelio son buenas noticias. Porque cuando miramos entonces la mala noticia de nuestra condición y vemos la buena noticia de lo que Él hizo a nuestro favor, definitivamente entonces, y solo entonces, para ti y para mí, todo hace sentido solamente en Él. Concluimos entonces, amado. En esta porción nos habla claramente que el ofrecimiento de la justicia de Dios es para todos, porque todos estamos bajo la misma condición. El ofrecimiento de la justicia de Dios es justo porque proviene de Él. Él es justicia y Él es el que justifica. Y la justicia de Dios se ofrece por fe, sin requerir ninguna obra, porque la mejor obra la hizo Él en la cruz. Es por la obra de Jesucristo, es por los clavos de la cruz, por su cuerpo lacerado, por su cuerpo molido. Por eso cuando nos acercamos a la mesa del Señor y contemplamos lo que es la obra expiatoria de Jesús por nosotros, realmente se llena nuestro corazón de agradecimiento, porque es por fe en Jesucristo y la obra perfecta que hizo por ti y por mí. Entonces, solo nos queda a nosotros tener una respuesta que dar ante esta gran oferta que Dios hace por cada uno de nosotros. Él nos da la salida y el escape a lo que es nuestra realidad. Y simplemente nos dice, tienes que creer por fe en Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tu palabra en esta mañana nos habla. Qué esperanzador son tus palabras. Entendiendo nuestra realidad y la realidad de nuestro pecado delante de ti, oh Dios, sabiendo lo perdido que estábamos, entendiendo claramente el efecto del pecado sobre nuestras vidas. Ahora tu palabra en este capítulo 3, oh Dios, nos habla de la gloriosa solución a través de tu justicia. La justicia de Jesucristo que obtuvo en aquella cruz a nuestro favor. Mira, oh Dios, aquellos que están escuchando nuestras palabras y que en esta hora están teniendo en sus corazones la necesidad de entregar sus vidas a ti, Señor, escucha la oración y responde a cada uno de ellos. Salva, oh Dios, restaura y haz lo que solo tú puedes hacer para la alabanza de tu nombre. Por Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar este último corito con gozo y alegría. Yeah.
Si en esta mañana el Señor te está diciendo ven y necesitas la oración, ahí donde estás con tus ojos cerrados, vamos a cerrar nuestros ojitos. Ahí donde estás, simplemente levanta tu mano. Dile: Señor, Dios te bendiga. Dios te bendiga. He escuchado tu palabra, es tu palabra, no las palabras del pastor. Y yo en esta mañana quiero obedecer a tu palabra. Y yo te necesito, Señor. Y si estás oyéndonos por el Facebook y también allí en tu hogar, estás allí, el Señor ha tocado tu vida y ha hablado a tu corazón. Ahí donde estás, con sinceridad de corazón, levanta tu mano y vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú has hecho en aquella cruz a nuestro favor. Estábamos perdidos e irremediablemente lejos de ti, Señor. Todo el pecado había afectado todo nuestro ser, pero tú hiciste provisión en la persona de tu Hijo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, Dios entre nosotros. Vivió una vida perfecta, cumplió hasta lo último de la tilde de la ley y no se halló en el engaño. Vivió una vida perfecta, fue a la cruz y nos representó allí en aquella cruz para recibir el castigo de nuestros pecados. Él fue hecho pecado por nuestro pecado. Y ahora, Señor, por el sacrificio de Jesús, su justicia tú la otorgas a nuestra vida, Señor, aleluya. Nos has dado la justicia de tu Hijo y nos justificas delante de ti por lo que Él hizo allí en aquella cruz. Mira a mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que levantan su mano, Señor, aquí en el templo, allá en los hogares. Señor, oye la oración de ellos. Responde con tu justicia al corazón arrepentido, Señor, y transforma sus vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que estás haciendo y por lo que tú harás para la gloria de tu nombre. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, ahora y siempre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendito el Señor. Denle un aplauso al Señor, amado.